Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vuelvo a preguntar si todos escuchan y ven la presentación. Estoy con algunos problemas de señal donde estoy, así que por favor, si me pierden cualquier cosa, puedo eventualmente parar al menos mi cámara y mejorar la calidad de la conexión. Así que si me pueden avisar eso, sería buenísimo. Buenas noches, profe, ¿todo bien? Ok, bien, partimos entonces. Eh, Vamos a seguir con la tercera clase sincrónica, como le llamamos, de servidores y servicios de red. En esta clase específica vamos a ver la relación con sistema operativo Linux y nos vamos a adentrar un poquito más en algunos servicios de red en base a la misma plataforma. Entonces, ¿qué es lo que esperamos hoy día de revisar en esta clase? Básicamente los principios de funcionamiento del sistema operativo Linux y algunas herramientas básicas de uso común, básicamente que se ocupan como parte del manejo básico, diría yo, del sistema operativo. Y adicionalmente, el uso de red Linux eh, y algunas herramientas de monitoreo de estas. Porfa, ahí les pido, estoy viendo el chat de reojo, si tienen alguna pregunta, porfa me levanten la mano y me interrumpen y yo les contesto o si lo vamos a ver más adelante, les digo que va a estar más adelante. La pregunta es, ¿el Kali Linux funciona igual que el Linux normal? Bueno, ahí les voy a responder algunas preguntas respecto a este tema. Hay hartas versiones de Linux dando vuelta por ahí. Bueno, principios de funcionamiento. Pero la primera pregunta que yo voy a dejar en el aire es, ¿cuáles creen ustedes que son las principales diferencias entre Windows Server y Linux? Si alguien tiene claridad de esto y quiera compartirlo al resto de los compañeros. Dejo ahí el micrófono abierto para que alguien pueda aventurarse con respecto a cuáles son las diferencias que ve entre esta herramienta, entre Windows Server y Linux. ¿Los escucho? No sean tímidos. La seguridad, profe, Entorno gráfico Sí, también. sí, también. ¿Qué otra cosa creen ustedes que hay diferencias de los que conocen ambas plataformas? ¿Qué podrían decir de las diferencias de estos sistemas operativos? Administración. La administración sí también podría ser una forma de administrar, son bien diferentes las formas de administrar porque tiene relación con lo que dijeron por ahí, que el Windows es 100% entorno gráfico, a pesar que tiene algunas líneas de comando que eventualmente se podrían hacer ciertas configuraciones, pero en Linux principalmente tiene mucho de configuración de archivos donde se modifica sus parámetros para poder hacer configuraciones. Por ahí también hablan de código libre. Sí, efectivamente Linux es un sistema operativo de, Linux, de código abierto. Eso significa que está completamente abierto. Yo puedo ver cómo está programado, su, su core, por decirlo de alguna forma, es abierto. Por lo tanto, esa es la razón por qué hay empresas que han tomado el core de Linux y han generado nuevas distribuciones. El costo, sí, obviamente el tipo de licenciamiento también es diferente. Pero bueno, vámonos adentrándonos a lo que es Linux. Es mucho más liviano igual que Windows. Claro, yo eventualmente podría solamente dejar ciertos componentes de Linux, dejar una versión súper liviana y es mucho más es más parametrizable de alguna forma. O sea, yo puedo instalar ciertos componentes, los otros desactivarlos y dejar solamente. En Windows básicamente hay una base de instalación que es básica y hay cosas que yo no puedo sacar, digamos, de ahí. Hay otras que sí puedo habilitar y deshabilitar, pero hay eh, un gran núcleo de componentes que tiene mucha funcionalidad y bueno, y que necesita para su entorno gráfico y la forma de trabajo.
Pero ahí Es vamos a mucho más avanzar para moldeable recuperar. entonces. Flexible podría ser la palabra, porque en definitiva se ajusta más específicamente a las necesidades de que lo requiera, pero también tiene su limitancia. Entonces, Linux, a diferencia un poco de lo que hablábamos, a diferencia de lo que es Windows, en, en Linux hay solo una versión y podríamos hablar que es la versión actual. ¿A qué me refiero con esto? En Linux funciona un poco como es el desarrollo de software. Yo voy generando versiones de ese software y cada vez que voy versionando el software voy incluyendo nuevas características, nuevas funcionalidades, mejoras, etcétera. Y esa última es la versión de Linux. A diferencia de Windows, que ellos hacen estas versiones, pero después de cada cierto tiempo lanzan una nueva versión que contiene o nuevas mejoras, nuevas funcionalidades, o es un poco un rediseño de ciertas componentes o partes del sistema operativo, lo cual lo nombran con una nueva versión. Por eso tenemos Windows 2000, 2016, 19, etc. Entonces, dentro de las versiones de Windows van sacando release, que pueden ser pequeñas partes, mejoras, etc. Pero ellos lanzan o hablan de la versión que tiene Windows. En el caso de Linux, no, siempre va a haber una versión actual, que es la última, y que contiene toda la última mejora. Pero además, hay empresas que han tomado el core de Linux y han generado lo que se llaman distribuciones. Esa distribución básicamente es que algunas de estas empresas, como bien decía, toman el core, generan código alrededor del sistema operativo, crean nuevas características, entornos gráficos, funcionalidades o de alguna forma lo parametrizan con versiones que son específicas para ciertas necesidades. Y estas se llaman distribuciones. Y ahí en el mercado definitivamente podemos encontrar varias. Bueno, el pingüino es parte del símbolo de Linux, pero básicamente tenemos Debian, Slackware o Red Hat, y que son como algunas de las versiones más conocidas. Por ejemplo, a mí en mi experiencia me ha tocado trabajar con Red Hat y Red Hat tiene licenciamiento, o sea, hay un costo de pago por Red Hat hay tipos de distribuciones que se paga por core de CPU, otras por instalación, hay distintas modalidades. Siempre esto enfocado hacia dónde va a ir para el uso. Eh, en mi experiencia, Red Hat siempre lo ocupamos mucho en servidores de aplicación, o sea, servicios web o servicios para la redundancia. Ahí por ahí dicen Ubuntu, sí, también Ubuntu es una de las distribuciones y me parece que también es libre. Debian, que es un poco lo que vamos a hablar acá, también es libre. Y cada vez que uno hace estas instalaciones o descargas, existen foros o comunidades donde de alguna forma la gente ayuda a resolver inquietudes, preguntas o comparte casos de uso que quisiera resolver y la gente ahí, obviamente, entre todos se genera una comunidad de colaboración para poder ir trabajando con lo que es Linux. Entonces, en definitiva, Linux, a diferencia de Windows, tiene una comunidad que está constantemente aportando a lo que es el sistema operativo a través de pequeñas aplicaciones o tipos de seteo del sistema operativo que permiten que vaya enfocado a ciertas necesidades o a ciertos tipos de casos de uso, como lo denomino yo, que de alguna forma cubren esa necesidad. Windows es más transversal. Yo tomo Windows y sé que me sirve para varias cosas y hago una sola instalación de base, a lo más después tengo que habilitar ciertos servicios y esa es la instalación de base. Y sé que además consume ciertos recursos como base para poder estar funcionando. En el caso de Linux, yo puedo apagar varias de esas cosas, dejar funcionando una versión bien mínima con lo que requiera y obviamente tiene muchas de las versiones de Linux servidor no tienen el entorno gráfico, por lo tanto ahí también hay una eficiencia de recursos bastante importante, cosa que en el caso de Linux, o sea, de Windows, perdón, yo no lo puedo hacer, no puedo desactivar el entorno gráfico, porque Windows es el entorno gráfico.
Entonces esa es una de las grandes diferencias. Entonces acá vamos a hablar un poco de lo que es la instalación de Debian, siempre en el entorno de máquinas virtuales, o eventualmente si quisiera instalarlo como sistema operativo base de una máquina, también podrían hacerlo. Y la forma de hacerlo es bien similar a cómo se hace la instalación de cualquier sistema operativo. En este caso, Debian cuenta con un sitio web donde pueden ustedes encontrar eh, la versión específica que requieran, y esto aquí va asociado al tipo de arquitectura que tiene la máquina donde van a instalarlo. Y ahí pueden descargar la imagen ISO que en algún minuto comenté que esta imagen ISO o este archivo .iso básicamente viene comprimido, viene todos los archivos de instalación, y la idea es generar un archivo booteable a través de un disco. Bueno, si lo hacen de una máquina virtual no es necesario, basta con el archivo. O eventualmente podrían ponerlo en una memoria USB o una memoria flash, hacer un arranque del disco y que se gatille o se arranque el instalador del sistema operativo. Entonces, siempre vean cuál es la versión que están descargando. Siempre va a haber una versión estable o la recomendada en términos productivos. Esto es porque de alguna forma las versiones estables han pasado por un proceso de testing y certificación de que todas las características y funcionalidades que tiene el sistema operativo están probadas. En cambio, las versiones de testing probablemente o fueron versiones antiguas que tienen algún fallo o que están pronto a ser liberadas, dado que están probando algunas características o cambios, y por lo tanto en general funcionan, pero es posible que haya algunos componentes del sistema operativo que no hayan estado certificados, por lo tanto pueden tener algún error o no tengan soporte eh, para todo tipo de máquinas, etcétera. Pueden haber diversos escenarios, pero en definitiva siempre tienen que, para entornos productivos, usar la versión estable. Si quieren hacer una prueba y usar el uso básico del sistema operativo, pueden descargar la última versión de testing, no va a haber problema. No es que les vaya a dañar la máquina, sino que probablemente haya una funcionalidad que no esté del todo depurada. Al momento que vayan a descargar la versión de Debian, es súper importante lo que le comentaba, elegir el tipo de arquitectura en la cual ustedes van a instalar esta versión de sistema operativo. Si ustedes entran aquí donde dice otras descargas, van a ir al sitio donde están las diversas arquitecturas. Yo puse aquí algunas que son como las más relevantes, pero hay bastantes más. Y por cada una de estas arquitecturas hay versiones estables, hay versiones de prueba. Entonces ahí hay que buscar bien la documentación, etcétera, cuál es la que más se acomoda a la máquina que ustedes están instalando. Por ejemplo, hay para PCs, PCs AMD 64 bits, ARM, que son procesadores más pequeños, EAVI, ARM, hay i386, que son PCs, máquinas Intel, Power 7, máquina IBM, Power 8, etc. Entonces, hay un sinfín de sabores de arquitectura para que ustedes puedan instalar Linux. Y esta otra versión, esta otra diferencia con Windows. Windows en general funciona en máquinas AMD o Intel con arquitectura 386 de 32, 64 bits. Por lo tanto, esa ya es una limitancia de las cosas que puedo hacer con Linux versus Windows, porque también máquinas como este tipo de arquitectura hay algunas que son bastante más potentes, como las Power 8 de IBM y otras versiones superiores incluso. ¿Mm? Entonces, aquí lo que les mencionaba, las opciones de instalación básicamente me permite en una instalación básica, ya avanzando en el proceso de instalación, la posibilidad de hacer una instalación gráfica o solo la instalación. Es decir, yo quiero a través de línea de comando ingresar a hacer la parametrización de la instalación o incluso incluir el entorno gráfico si fuese necesario o si lo quieren, que yo la primera vez se lo recomiendo porque si no van a tener así como un terminal tipo la línea de comando que tiene Windows, que es la más conocida, CMD, que aparece ahí un cursor titilando, y si no sabes la línea de comando, la verdad que no va a poder hacer mucho. Entonces, ahí les recomiendo que instalen el entorno gráfico
que hay variados también. Entonces, les va a pedir el idioma, la distribución, la configuración de red automática normalmente por defecto. ¿Por qué les comento esto? Que sea automática vía DHCP, que después lo vamos a hablar. Es básicamente porque si está conectado a una máquina virtual o le instalan directamente un equipo, la idea es que para que pueda quedar conectado a Internet, tome automáticamente un IP. Después hay otras opciones como nombrar la máquina, elegir el dominio si es que existiese, si no lo pueden dejar sin dominio, y la contraseña del root. La contraseña del root es súper importante y no la pueden olvidar. Al símil de Windows, que existe la cuenta del administrator y que es la cuenta inicial de administración de usuario del sistema operativo, en este caso en Linux es la cuenta root. Y root por dos razones, que es la raíz tanto del usuario como también de los directorios que se crean y que los vamos a ver más adelante, dentro de la configuración del sistema operativo. Aquí normalmente también se hace, al igual que en Windows, crear los usuarios regulares, que son usuarios estándar, particionamiento del disco si es necesario, y la ubicación de los archivos, que de alguna forma esas son opciones bien estándar. Bueno, y confirmar las opciones de instalación. Aquí, como les comentaba, hay entornos gráficos como el KDE, el Genome. Se pueden instalar también servicios como SSH, que son servicios FTP, servicios web, etc. Lo que les comentaba antes, normalmente los entornos gráficos no están disponibles en las versiones de servidores porque son distribuciones pagadas, que la verdad se entiende que los profesionales que ocupan ese tipo de distribuciones no lo requieren porque simplemente la máquina va a tener un objetivo. A veces vienen preconfiguradas o los administradores van directo a clonar clonar la máquina del sistema operativo o ir directo a la parametrización para que quede funcionando con una característica en particular. Y aquí les doy una muestra, si ven a mano derecha, el entorno gráfico de Linux es bien parecido a Windows. Básicamente tiene los programas, las aplicaciones que trae por defecto, etcétera, y obviamente trae una especie de consola que les va a permitir ingresar a la línea de comando. Ujú. Me parece que siempre al momento que se inicia Linux, les da la opción de entrar al entorno gráfico o salir a la consola. Me preguntan si es el entorno gráfico KDE. No, me parece que es el Genome el que está ahí demostrando, de Debian. Porfa, háganme las preguntas por audio porque me voy a perder alguna por el chat. Bien, los servicios básicos que tiene Linux en su arranque, por ejemplo, y que los pueden identificar, básicamente está el init, que es el primer proceso de arrancar el sistema, realiza los chequeos, etc. Esto lo menciono para que un poco entiendan que la forma que corre Windows o sea, Linux y Windows son totalmente distintas, y hay algunas cosas que ustedes deben identificar como básica de funcionamiento. El Getty permite iniciar sesiones por parte de los usuarios, él maneja todas las sesiones de usuario. El syslog almacena el error, por lo tanto está constantemente monitoreando los procesos que están corriendo y va dejando registro de los distintos eventos que van pasando durante el sistema operativo, cosa que siempre va a estar haciendo la comparación con Windows. En Windows también existe un sistema de log que va dejando registro, acá también ocupa la misma característica. Y el Chrome básicamente permite hacer como las tareas programadas de Windows. Básicamente acá el Chrome genera procesos con agendamiento y que permite estar corriéndolos cada cierta frecuencia de tiempo como un proceso. Normalmente yo lo he visto el Chrome funcionando para cargas de archivos masivos, que de alguna forma está a la espera de que algún archivo caiga en algún directorio específico y el cron al tener la confirmación, el cron automáticamente lanza algún proceso que se puede ejecutar en una base de datos o en algún otro aplicativo que requiera este archivo o proceso. La estructura de directorio
si se fijan, es bien diferente a lo que podemos encontrar en Windows. Algunas de las carpetas principales que tiene este sistema operativo van a encontrar la bin, la carpeta bin de comandos binarios esenciales. Ahí ustedes pueden encontrar varias de las funciones que el sistema operativo tiene y que están cargados en eso. Está el archivo, la carpeta boot, que básicamente están todos los archivos de arranque, el dev, archivos de unidades. Aquí van a empezar a aparecer el dev 1, 0, etcétera, que van a ser unidades, como las unidades de disco C, D o que hay en Windows que aparecen con ese tipo de letra. Acá aparecen como dev, etcétera. Está el home, que son los directorios del usuario. Me voy a saltar al root, que el root es el directorio home del usuario root, que es el principal, que básicamente está en la raíz del directorio. Y así, hay una serie de archivos que de alguna forma ustedes pueden ir revisando en el sistema operativo y que contienen parametrizaciones o archivos que son importantes de configuración pa- para el sistema operativo. Bien, ustedes pueden entrar a la consola CLI una vez que ingresan su usuario y contraseña, y hay algunos comandos básicos de navegación en el sistema operativo. Son muy diferentes a lo que se ocupan normalmente en la línea de comando de Windows, pero acá tenemos algunas opciones como poner pwd para saber la ubicación actual, en qué directorio estoy, y poder moverme de ese directorio a través de cd espacio punto punto, subir de nivel o ir directamente a la raíz. Christopher levantó la mano. Hola, profe. Consulta, ¿esto más adelante se va a poder ver aplicando estos códigos en el Linux? ¿Como para demostrar Mira, una cosa así? mira, yo personalmente aquí no se los puedo mostrar. Podría mostrarse, yo estoy sobre un Mac y tiene comandos similares, pero ahí la recomendación es que ustedes instalen, como parte del curso, instalen una máquina virtual, descargando Linux, siguiendo los pasos que están incluidos acá en la documentación, de hacer la instalación y puedan probar cada uno de estos comandos. Ah, perfecto. Así era eso. Vale, gracias. Sí, de nada. Em, sí, la verdad que estos comandos son bien básicos en términos de ver todos los archivos que tiene el sistema operativo, y básicamente se muestran de esta forma. Por ejemplo, aquí se ejecutó el comando ls-lrt y me muestra todos los directorios de la carpeta específica. Ujú. Entonces, la idea es que ustedes hagan ese movimiento una vez que instalen, tengan el ejercicio de hacer la instalación de Linux en una máquina virtual o en un equipo que a lo mejor no ocupan. La verdad que ahí los requerimientos de máquinas de Linux son bien bajos, por lo tanto pueden eventualmente instalarlo en una máquina que a lo mejor tengan en desuso y poder instalarlo. Paul, veo a Paul ¿Aló, me Alvear escucho? que levantó la mano. Sí, ahora sí. Ya, profesor, mire, mi pregunta es la siguiente. No sé si probablemente ya lo habló, pero yo no estaba, no sé. Mi pregunta es, ¿qué distribución de Linux usted nos recomienda ya meterle mano y practicando para ir Ah, aprendiendo de qué se trata a profundidad el sistema operativo? Disculpe un poco el ruido. sí, no hay problema. Les recomiendo que la que está apareciendo acá, que es Debian, y que es la que les mostré en la página al principio. En la presentación va a quedar ahí la dirección y la página de descarga. Espero que me haya escuchado, yo no lo escucho de nuevo. Claudio, Sí, profesor, muchas gracias, discúlpeme. no hay problema. Sí, muchas Claudio, ahí gracias. levantó la mano. Sí, se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha. Perfecto. Yo le quería preguntar un poco esta parte donde dice que invierte el orden de salida. Por ejemplo, dice al mezclar, ¿cierto? Esta combinación de comandos, STR, dice aquí que hace una lista de archivos detalladamente, ya ordenadas por modificación, por fecha de modificación, claro. Y la tercera dice con la salida invertida. Fíjate Ahí que el concepto no. está ordenado.
Fíjate que está ordenado de lo más nuevo a lo más antiguo. Básicamente es por eso. Ah, ya, pero esto de salida, la parte, cuando dice orden de salida, a eso también, ¿a qué se refiere? Como ese concepto, el de salida, más que el del orden de... Porque lo que entiendo ahí es que es cierto que utiliza los tres comandos, ¿cierto? Se unen en uno solo y cuando hace la lista, Si te digamos, el fijas, está, comando en el claro, ejemplo. está la muestra, o sea, la salida se refiere al resultado del comando. Eso es lo primero. Entonces, lo primero muestra el detalle. La T ordena por la fecha de modificación. Y finalmente la R invierte el orden, es decir, que si estaba dándolo del más nuevo al más antiguo, lo está haciendo del más antiguo al más nuevo. Ah, ya entiendo. Muchas gracias, ahí me quedó claro. Sí. Mire, si me permiten un segundo, voy a ver si puedo. Denme un segundo, yo me voy a salir un poco del libreto aquí. No sé, es muy chico esto que se ve, no puedo agrandarlo más, pero no sé si ven mi pantalla. Yo estoy en un sistema operativo Mac que tiene como base parte de Linux, y si se fijan voy a ejecutar el mismo comando ls, que básicamente es el listado de directorios. Si se fijan ls, y me muestra solamente las carpetas. Entonces voy a poner ls-a, perdón, ls-a, y ahí me muestra todos los archivos. Voy a ir creando más, voy a ir ocupando más comandos. ls-l, si se fijan, ahí me está mostrando una estructura muy similar, que este es Debian, y este es el sistema operativo de Mac, pero que tiene Linux en su core. Y se fijan, están los mismos comandos. Hay una columna que me indica los permisos, que es lo que les quería mencionar. Están los permisos, quién es el usuario dueño, qué tipo de usuario es, eh, el tamaño del archivo, la fecha, la hora y el nombre. Y si hago el mismo comando, ls-ltr, ahí lo ejecuté. Si se fijan, me está tirando desde el... Antes me había tirado otro orden, pero me está tirando de el más nuevo al más antiguo. Si se fijan, funciona de la misma forma, tanto, bueno, en este caso en Mac como en Linux, porque Mac tiene como parte de su core el sistema operativo. Pero ustedes esto es lo mismo que podrían hacer si tienen la consola de Debian o cualquier otra versión de sistema operativo. Estos comandos son más o menos estándar. Si pongo cd-l/, ls, claro, ahí estoy en la carpeta base del sistema operativo. Si se fijan, perdón, ls-l. Ahí me fui a la carpeta raíz. Y ahí está Application, Library System, User, Bin. Este es común con... Está el dev también, si se fijan, etcétera, etc, perdón, Home, etcétera. Es muy similar. Si ustedes tienen una consola tipo Linux, va a ser muy similar a esto que estoy haciendo acá. ¿Mm? En la consola, obviamente, pues si no van a tener el entorno gráfico. Bien, vamos a pasar a una siguiente etapa. Bueno, aquí hay muchos comandos y yo le estoy poniendo los básicos. Yo ahí los invito a que dentro de la misma página de Debian ustedes puedan buscar otros comandos en la medida que quieran hacer. Hay comandos para crear directorios, eliminar directorios, moverse a través de esos directorios. Y una de las cosas más importantes que se requiere hacer en Linux o aprender en Linux es lo que son los editores de texto. Y básicamente porque muchas de las configuraciones que Linux requiere para habilitar cosas, deshabilitar cosas, hacer instalaciones, incluso para descargar ciertas aplicaciones, en este caso de Debian, se requiere a través de la edición de texto. Por lo tanto, hay una de las principales y menos amigables, se lo advierto desde ya, es el editor VI. El VI básicamente es un editor
de texto muy básico es capaz de abrir cualquier archivo que está en formato ASCII. Obviamente, ASCII estoy en el entendido que son caracteres o cosas que nosotros podamos reconocer. Hay archivos en lenguaje de máquina que van a ver solo símbolos, no lo van a poder reconocer. Pero básicamente, si son archivos de configuración, van a ser archivos de tipo ASCII. Y lo importante es que es la forma de poder editar archivos. Es decir, si yo requiero, así como en Windows, yo entro al panel de control y voy entrando y cambio parámetros bajo un wizard o un paso a paso que me permite ir cambiando parámetros. Bueno, acá en Linux es necesario saber cuál es el archivo que contiene la configuración que requiero cambiar, acceder a ese archivo a través de un editor de texto y hacer las modificaciones que requiero en ese archivo. Entonces, básicamente es un archivo tipo consola, muy básico, que en este caso ahí hice un ejemplo de solamente crear un texto y que ese archivo básicamente va a tener ese texto, va a ser como un TXT, lo que se conoce en Windows, y la forma de salir de ese archivo en este caso es WQ, que guarda y cierra el archivo. Pero van a encontrarse también con archivos más complejos, donde de alguna forma van a tener muchas más variables o incluso puede ser un archivo de parte de un desarrollo. Y la forma de verlo de alguna forma es a través de estos editores de texto. Entonces, respecto al uso del BI, básicamente a través de la consola van a poder abrir archivos, editar archivos para lo que les comenté. Entonces, acá hay una serie de comandos y que requieren práctica para poder hacer distintas instrucciones como crear o abrir archivo. Esto quiere decir que si yo pongo PI y un nombre de archivo, si el archivo existe lo voy a editar. Si no, lo crea, es decir, va a quedar en este caso el nombre de archivo. Puedo abrirlo llamándolo desde otra ubicación. Puede mostrar archivos rescatados, decir que están en memoria temporal y abrirlo, etc. Hay una serie de comandos que el editor de texto BI permite hacer para la modificación de archivos. Hay bastante documentación. Estos son los comandos básicos, digamos, para el uso, pero básicamente acá se van a usar para modificar ciertos parámetros de archivos que son parte del sistema. Siempre esto va a ser como comando. De hecho, la forma de moverse dentro del editor también requiere cierta habilidad con algunas letras, comandos para poder moverse dentro del archivo. También existen otros editores de texto que son bastante más amigables, como Nano o MC Edit, que ustedes pueden ver, tiene una pequeña gráfica más amigable. Quiero insistir en esto, que normalmente Linux o Unix es mucho, fuertemente tipeado, como decíamos antes, porque se ocupan muchos comandos, ¿no? El entorno gráfico se ocupa muy poco o a veces lo ocupa la gente como parte del uso personal, pero mucho de la configuración de Linux tiene que ver con la edición de archivos. Entonces, los editores de texto son fundamentales que puedan conocer a uno en particular, si el VI, que es el más básico, que es el que trae el sistema operativo, si no, eventualmente pueden instalar alguno en particular que les sea más cómodo, o si tienen el entorno gráfico, probablemente van a ocupar eh, el editor de texto que trae el entorno gráfico, que va a funcionar básicamente como el Notepad de Windows, que van a hacer doble clic, se va a abrir el archivo, van a poder modificar lo que necesiten, ocupar el teclado como normalmente funciona, y al guardar van a estar guardadas las modificaciones sin problema. Ujú. Entonces, acá ya tenemos una de las primeras cosas que se requieren en Linux, que es básicamente la instalación de aplicaciones. Tanto Debian como en otras distribuciones disponen de repositorios de software online para poder descargar. Muchos de estas obviamente son gratuitos, así que no es que tengan que pagar algo.
Debian viene con un core base y en la medida que ustedes requieran ciertas aplicaciones, ellos tienen un repositorio para poder descargar. Ahí vi que en el chat están hablando de algunos otros editores, que Gedit, sí, la verdad que hay muchos editores y muchos ahí al gusto del consumidor, digamos. La idea es que también exploren ustedes cuáles son las alternativas. Yo estoy aquí hablando de algunas que son las más básicas y que pueden permitirle ya empezar a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos un archivo llamado sources.list que básicamente tiene la dirección desde donde podemos descargar ciertas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está el archivo abierto. Si se fijan arriba aparece etc apt-sources.list. Aquí ya está abierto el archivo con el editor Nano. Y se fijan, acá ya viene una estructura de ciertas, hay una sintaxis acá, de cierta estructura de una dirección de donde descargar. Entonces, por ejemplo, ahí ya les puedo decir que exploren en debian.org mirror.list y está el catálogo disponible de todos los aplicaciones de Debian en este caso. Entonces, en este archivo básicamente ustedes tienen la conexión directo al repositorio vía FTP o HTTP, de donde están las actualizaciones o ciertas aplicaciones que puedan encontrar. Y esto tiene una nomenclatura que aquí se la voy a comentar. Aquí, al igual que el sistema operativo, existen versiones estable, de testing o no estable, es decir, cosas que están ya certificadas o probadas, versiones que se están probando o que se probaron y a lo mejor quedaron ahí en un estado medio, y no estable porque de alguna forma están todavía trabajando y no están certificadas. Ahí siempre van a encontrar ustedes versiones más antiguas. Siempre lo recomendable es el estable. ¿Y cómo se va a reconocer esto? Si se fijan acá está el tipo de distribución. Si se fijan está dev o dev source. Está la URL donde se conecta al repositorio. Dice si la distribución es estable y el componente, que aquí en la siguiente lámina les voy a explicar lo del componente. En el caso del componente existen las main, contrib y not free. Las main son paquetes parte de la distribución de Debian, es decir, ya vienen como parte del paquete de instalación. Contrib, paquetes que cumplen con las guías del software libre de Debian, pero pueden tener dependencias con paquetes que no lo cumplen, es decir, se conectan con otros componentes que a lo mejor alguien desarrolló y tienen algún tipo de integración o funcionalidad que requiere instalar. Y por último, las not free, que algunos son paquetes que no cumplen con las guías de software libre de Debian, por lo tanto, probablemente requieran algún tipo de pago o suscripción por uso. Esas son como las tres formas de tener distribuciones de aplicaciones. Ahí para buscar aplicaciones tienen el comando apt-cache, que de alguna forma pueden encontrarla dentro del sistema operativo o eventualmente buscarla en estos repositorios. Y la forma de instalar es apt-get install y el nombre de la aplicación, y se va a correr un proceso de instalación. Por ejemplo, aquí está el apt-get install mc, que es uno de los editores de texto, perdón, y instala el programa en el editor mcedit, que lo estábamos revisando recién. Y para desinstalarlo es apt-get remove y el nombre del aplicativo. Eso es. Yo sé que esto es harto información. Yo ahí les pido que puedan hacer una instalación limpia del sistema operativo. Insisto que normalmente Linux requiere bien pocos requerimientos de máquina. O sea, si tienen una máquina, algún PC en la casa que no ocupen, tienen las dos alternativas. Algún PC viejo que ya Windows no anda de ninguna forma, pueden eventualmente formatear ese equipo, crear un USB booteable e instalar
el sistema operativo Linux les va a correr probablemente sin problema. Insisto, no requiere mucha capacidad de máquina, y desde ahí pueden hacer un laboratorio donde pueden empezar primero a explorar el sistema operativo desde el punto de vista de recorrer todos sus archivos, su estructura, usuarios, etcétera. Eventualmente, si tienen cierta disponibilidad de memoria, probablemente instalar el entorno gráfico para que también lo conozcan, y desde ahí ya explorar las distintas funcionalidades que algunas de ellas vamos a estar hablando más adelante. Eso en líneas generales de Linux, en esta parte más básica del sistema operativo. La verdad que mi experiencia con Linux ha sido bastante positiva. Me ha tocado principalmente, como decía al inicio, trabajar con Linux Red Hat. Es una distribución pagada, obviamente, porque las empresas la prefieren porque de alguna forma hay cierto respaldo, hay equipos de soporte, de respuesta en línea, digamos, en caso de eventuales incidentes. Y además hay fabricantes como de bases de datos u otro tipo de aplicaciones que han certificado sus aplicaciones sobre este sistema operativo. Yo creo que Red Hat hoy día es una de las distribuciones empresariales como más robustas. Hay un sinfín de distribuciones gratuitas, no digo que sean malas, lo que pasa es que de alguna forma están como en un estado de madurez respecto a otras distribuciones que de alguna forma han invertido y tienen más equipo trabajando en ella, que son mucho más robustas. Pero no es que una sea mejor que la otra, sino que están orientadas a cosas totalmente distintas. Bien, acá quise poner una lista un poco basada en la pregunta que hice al inicio respecto de cuáles son las grandes diferencias que tiene Windows Server versus Linux. Y aquí yo quiero nombrar algunas. Bueno, algunas las dijimos. Respecto al código fuente, Windows es cerrado. Yo no tengo la posibilidad de saber cómo está programado el core de Windows y menos hacerle modificaciones. En el caso de Linux es abierto, es conocido, y por lo tanto, por eso algunas empresas han tomado esa versión y han creado distribuciones de pago o distribuciones distintas al core, incluyéndole otras funcionalidades o nuevas características. El costo de la licencia, por ejemplo, en el caso de Windows es por máquina. En el caso de Linux, como decíamos, es generalmente gratuito, pero hay distribuciones de pago que de alguna forma tienen características distintas. El entorno gráfico, el soporte y actualización. En el caso de Windows tiene un soporte comercial. Básicamente yo pago una licencia, pero también estoy teniendo ese soporte por detrás. Significa estar pagando no una membresía, pero un pago por uso en el caso de algunos tipos de licencia, y está constantemente teniendo actualizaciones. En el caso de Linux, no existe este modelo de soporte que yo voy a alguna compañía, sino que existe una comunidad, que son tanto el equipo que desarrolló la distribución, como una comunidad que está constantemente participando para hacer más fuerte o robusto el sistema operativo. También hay soporte comercial disponible, pero como les decía, son normalmente en las versiones de pago o instrucciones de pago. La compatibilidad del hardware, que es un poquito lo que hablábamos, en el caso de Windows Server es amplia, pero yo diría que amplia a equipos que son más bien estándar, tipo máquinas Intel o con procesadores AMD, arquitectura 386. En el caso de Linux, tiene una amplia compatibilidad. Si usted, como lo vimos delante, hay para distintos tipos de máquinas, arquitectura, procesadores, etcétera. Obviamente que cada versión es especializada para ese tipo de hardware, pero de alguna forma hace que sea mucho más amplia, y como además el sistema operativo es más eficiente en términos de lo que consume de recursos, eh, también hace que las máquinas sean mucho más potentes y eficientes y ocupando la potencia que tienen específicamente en la función que se les da y no en el sistema operativo, que es un poco lo que pasa con Windows, que ya de base consume bastante recursos versus Linux. En el caso de la facilidad de uso, me detendría ahí porque, como les decía al principio, Windows Server, todo
todo su sistema operativo cuenta con guías o con ayuda en pantalla de los paso a paso de las configuraciones que se requiere o hay documentación en línea. En el caso de Linux, siempre se requiere cierto conocimiento técnico, tanto de lo que se requiere hacer como eh, en la línea de comando o en el terminal que uno vaya a hacer algún comando. O sea, tiene que saber qué archivo tiene que modificar, tocar y qué parámetros permite el sistema operativo para poder modificar ese tipo de cosas. Entonces, si se fijan, no voy a leer uno a uno, va a quedar disponible esto, pero hay harta diferencia entre Windows Server y Linux. ¿Uno es mejor que el otro? No, yo diría que son distintos y sirven para cosas diferentes, o algunos es más especialista en algunas cosas y en otras. Me ha tocado tener muchos servicios web en Linux y son bastante estables. Y empresas como por ejemplo IBM, que tiene sus e-commerce, lo recomiendan siempre tener sobre máquinas Linux. Pero también me ha pasado que bases de datos de tipo Oracle o Windows, SQL, perdón, son recomendadas instalarlo en servidores Windows y andan bastante bien. Ahí no es que... Claro, la forma de mantener uno y la forma de mantener el otro son bastante distintas, pero en definitiva es el costo de cada uno, digamos. O sea, uno puede ser más barato, pero requiere más mantenimiento o requiere especialistas con un mayor conocimiento técnico, por lo tanto es probable que en el mercado sean más caros. El otro a lo mejor es más estándar, pero mis costos tienen que ver con el soporte que requiero para otro tipo de aplicaciones, etc. Ahí la verdad que depende mucho del foco o la necesidad de negocio que quieran cubrir, teniendo como base este tipo de sistemas operativos. Yo creo que va de la mano un poco la necesidad que cada uno requiera. No sé si hasta acá alguna pregunta. Ahí vi que hay otros basados en Red Hat gratis, mejor que Fedora. Sí. Bueno, hay un montón. Yo no lo he probado todo, yo conozco algunos y sin duda que hay muchas distribuciones y versiones. Lo principal es que Linux en general corre, las líneas de comando son todas iguales en todas las versiones. Ustedes ya vieron que me metí en un Mac, que es un sistema Mac, en un sistema operativo Mac OS, y como tiene base Linux, las líneas de comando base funcionan tal cual como si fuera una máquina Linux. No sé si alguien tiene una pregunta hasta acá o duda, consulta. Bien, continúo. Lo que vamos a ver en la segunda mitad de la clase, y aquí también esto es más de uso práctico. Ahí yo les pido que ustedes puedan hacer este tipo de ejercicio. El objetivo de aquí es darle a conocer que hay cosas que existen y darle una pincelada de las cosas que existen y las puedan probar en un laboratorio que ustedes puedan crear con un poco las indicaciones que les hemos ido entregando en las clases. Vamos a hablar de las redes Linux, específicamente en temas relacionados a ciertas configuraciones o ciertas herramientas que probablemente en Windows yo puedo hacer fácilmente con un par de clics y ir a conocer esa configuración. Bueno, acá también se pueden hacer, pero con ciertas líneas de comando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver la configuración de la red en Debian, que básicamente es configurar una IP fija. Eh, el instalador de Debian, como les decía, configura una IP automáticamente con un servidor de DHCP, pero eso tengo que definírselo. Tengo que decirle, sí, este servidor tiene un servidor, se va a conectar a un servidor de DHCP o está en una red que da DHCP de manera automática. No sé si lo recuerdan, pero el servidor DHCP lo que hace básicamente es definir la IP que va a tener ese equipo en caso de que tenga un servicio o para las comunicaciones. Entonces, Debian puede configurar ahí una IP automáticamente con un servidor de DHCP o eventualmente hacer una configuración de IP fija. La IP fija siempre va a ser necesario si es que yo en esa máquina Debian o Linux más bien, yo estoy definiendo algún servicio que yo requiera que quede disponible en la red en la cual tengo habilitada la máquina. Un servidor de HCP que puede ser, un servidor web, un servidor, no sé, LDAP, que es el símil de Active Directory en Linux, etc. Entonces, ahí en ese caso,
ver la configuración actual de la red, está el comando IP-addr, que básicamente me entrega, si se fijan ahí arriba, se ejecutó el comando IP-addr, es como un similar ipconfig de Windows, y me está entregando información básica como el loopback, que básicamente es la IP en la cual yo puedo probar si efectivamente hay comunicación con la máquina, y también me está entregando información como la MAC, que es la dirección física de la tarjeta, ahí está inet 6, o cuál es la IP, IP4 o IP6 de la máquina. Entonces este es un comando que de alguna forma me entrega información básica de la máquina respecto a dónde está conectado. Por ejemplo, si quisiéramos saber si efectivamente hay conexión o no a algún eh, servicio en la red. Por ejemplo, para cambiar la IP fija se debe entrar al archivo EPOS S3 y agregar la línea de Network Interface. Entonces ahí permitir es allow-hotplug NP0S3. Luego reiniciar los servicios de red, que es Networking Restart. Si se requiere, por ejemplo, configurar un servidor DNS, editar el archivo resolve.conf y agregar la línea name server y IP del servidor. Si se fijan, este nuevamente es un archivo, ahí está vendocat, que es para entrar al archivo de interfase, y está indicándole que debe permitir hotplug S3, que fue la interfaz, cambiar la IP fija. Está hablando del root, que básicamente es el usuario que está incluyendo, y está definiendo cuáles son las IP fijas que debería tener el equipo. Ahí está la dirección web, que es la 192.168.150, la máscara y el gateway, básicamente. Si se fijan, esto que se puede hacer en Windows normalmente a través de algunas ventanas y poder modificar estos parámetros, acá todo es a través de archivos. Interfaces virtuales. Las interfaces virtuales básicamente lo que buscan es que una máquina eventualmente a través de la red parezca tener dos tarjetas de red, por lo tanto tiene dos IPs distintas. Yo eventualmente podría configurar dos servicios en una misma máquina que lleguen a distintas IP. Y acá tenemos el ejemplo de cómo crear una interfaz virtual, por ejemplo, la EPOS 3.1 sobre la física, que la EPOS S3 básicamente le está diciendo que agregue la IP 10.0.0.1 en la 3.1. Y básicamente va a tener la IP física, que es la 192.168.1.150, que fue la que le generó el servidor de HCP, pero puedo crear una IP virtual que le va a administrar la máquina, no va a quedar expuesta la máquina, y le está creando una nueva IP 10.1.0. Por lo tanto, ahí puedo eventualmente yo internamente en la máquina eh, crear un servicio interno que a lo mejor puede ser SIP para un servicio FTP, o poder eventualmente un servicio eh, de servidor de aplicación. Y de alguna forma está la misma máquina funcionando como una especie de router que dice, bueno, todas las peticiones del puerto 21 me voy hacia la IP virtual número 1, o si creo una IP virtual número 2 que va al puerto 80 o el 8080, que son servicios web, me va a esa máquina, y puedo separar, digamos, formar las peticiones de manera que la máquina administre mucho mejor los requerimientos. Entonces ahí también está la forma de cómo deshabilito esa interfaz poniéndole IP-link set EPOS down, o habilitarla nuevamente, etc. Todo esto a través de línea de comando sobre el archivo que mencionamos con anterioridad. Otra forma de validar la conectividad de la máquina en la que estamos contra alguna otra máquina que sabemos el servicio es el comando ping. Este comando ping funciona de la misma forma que funciona en el caso de Windows, que básicamente uno le pone ping y la dirección web
o la IP que de alguna forma yo estoy tratando de hacer conectividad, y esta me permite de alguna forma validar si efectivamente hay disponibilidad o conectividad con el servidor. Básicamente se le da una línea de comandos, por ejemplo, ahí le está haciendo ping-t a google.com, y en este caso el ping le dio con problemas porque dice que tiene 5 errores, digamos, y el 100% de los paquetes perdidos. Entonces ahí claramente esta máquina donde se hizo la prueba, los paquetes no llegaron ahora, ojo que hay que validar bien esto porque muchas máquinas o servidores se les deshabilita el poder, que le pueden hacer ping. ¿Por qué? Porque eventualmente podría yo ejecutar un proceso que le esté dando muchos ping a una máquina, tratando de pegarle o llegar a la máquina, y eventualmente podría saturar el canal y botar la máquina o hacer ralentecer el servicio. Entonces, el ping, si bien es una buena herramienta, o como dijeron en el chat, el ping de la muerte, que eventualmente podría colapsar la conectividad de una máquina, y por lo tanto hay unos servicios que bloquean ese servicio que se da a través de un puerto específico, etcétera. Por lo tanto, yo no permito que a mi máquina le hagan ping para efectivamente estar haciendo. En ese caso es raro porque lo hicieron a google.com, debería tener conectividad, por lo tanto debería podría llegar sin problemas. Yo aquí voy a probar si efectivamente desde el terminal, no lo sé, si tiene el mismo sintaxis esto. Sí, ahí si se fijan, me está dando respuesta. Está mandando 64 bits desde mi IP hasta, perdón, a la IP desde que yo estoy haciendo, y me está respondiendo. Y esto va a estar haciendo ahí eternamente hasta que yo simplemente le ponga Command C y ya paro. Creo que es como, bueno, ahí cerré el terminal. Si se fijan, el comando funciona exactamente igual acá que en Linux. Bueno, algún dispositivo, como les decía, filtra este tráfico porque básicamente no necesariamente lo filtran porque lo cierran para que estén haciendo. Traceroute. Traceroute es una herramienta un poquito más sofisticada, es bastante más sofisticada que el ping. Básicamente el ping me dice si hay conectividad, pero el trace me da la visibilidad de por todos los puntos o IPs que el servicio está pasando para poder llegar. Entonces, rastrea la ruta de los paquetes a través de la red, y de alguna forma, bueno, es el similar al trace en Windows, y muestra la línea por cada salto de router entre tiempo y de vuelta. Básicamente lo que me está diciendo es que, por ejemplo, si él está haciendo el traceroute de la 192.168.150 y le hizo ping al Google, si se fijan acá abajo, él me está mostrando por todas las IPs que pasó. Pasó a las 1047, las 10.101, no era toda la IP, pero están básicamente todas las IPs que fueron pasando, básicamente, hasta llegar a la de Google. Otra aplicación muestra de forma dinámica el porcentaje de paquetes perdidos y enviados en el tiempo de respuesta del ping por atrás de MTR. Esa es otra aplicación MTR. Básicamente, si se fijan, estas herramientas lo que permiten es poder ver temas de conectividad o de conectividad o de cómo está yendo la conectividad. Me ha tocado ver mucha experiencia que de alguna forma se pierde la conectividad dentro de dos servidores en una misma empresa, y hay muchos puntos de red o switches o router que cumplen funciones como de filtrado, enrutado de distintos servicios. Por lo tanto, esta es una forma de decir, ok, está pasando por esta máquina, no está pasando, o aquí se queda pegado el servicio, y de alguna forma puedo ver hasta dónde está el problema, digamos, por todos los puntos que pasa esa señal, y me va dejando la traza, básicamente.
Otro elemento importante, como les mencionaba, son los puertos. Cuando un servicio vía Internet se conecta, no solamente requería la IP, sino que también el puerto. Y por lo tanto, es importante ver cuáles puertos están abiertos o están cerrados. Entonces, y obviamente ir habilitándolo o deshabilitando depende de la necesidad que requiera. Entonces, una de las formas de ver cuáles son los puertos que en mi máquina están habilitados es a través del comando ss. Entonces, puedo ir viendo si efectivamente esos puertos están. Por ejemplo, la conexión de una dirección IP específica se puede ver con el SSDST hacia la IP y está viendo, si se fijan en el detalle, todos los puertos que están abiertos o no. El puerto 21, que normalmente se ocupa para el FTP, está abierto. El 22 para el mismo servicio FTP, pero seguro con SSH, está abierto. El SMBT, que es de correo electrónico, también está abierto. El de dominio está abierto, etc. Aquí en este caso están casi todos abiertos. El 445 sí está filtrado, etc. Telnet también está filtrado. Y hay otros puertos que son desconocidos, podrían eventualmente ocuparse. Aquí en este ejemplo, la mayoría de los puertos están abiertos, lo que podría indicar que podría ser un riesgo de seguridad. Por lo tanto, ahí sería bueno que el administrador de esta máquina diga, bueno, si esta máquina se va a ocupar para un servicio FSP y tenga a lo mejor el 21 o el 22 abierto y todo el resto de los puertos cerrados, porque puede ser una vulnerabilidad para el servicio. Si va a ser eh, esta máquina va a estar orientada al servicio de correo electrónico, debería tener solamente abierto el SMTP y el POP3, y a lo mejor el IMAP, y el resto de los servicios cerrados. Y así, si va a ser una máquina de servicio web, HTTP, por ejemplo, dejar solamente el 80 y el 8080, que a lo mejor está más abajo, debería dejarlo abierto y el resto cerrado. ¿Por qué? Porque, como les decía, si, si la máquina tiene un foco específico y tiene más puertos abiertos, existe un riesgo que por ahí sufra una vulneración o un ataque. Es súper importante la herramienta para revisar los puertos. El escaneo de red básicamente es ver qué está pasando obviamente por la red, viendo los dispositivos que están conectados. Esto es una herramienta más que para el servidor, es una herramienta mirada para en la red que yo estoy conectado y necesito saber qué está pasando en esa red. Yo a través de esta herramienta de alguna forma puedo saber quién es o qué está pasando dentro de mi red. Entonces, método de descubrimiento, básicamente el ICMP, hecho request, utiliza el ping para enviar solicitudes. Entonces empieza a enviar solicitudes a todos los equipos que ve conectados y ve cuáles de ellos están, comillas, vivos o no y están recibiendo respuestas. Y el TCP ping envía un segmento y espera la respuesta del sync hack, que básicamente nuevamente le dice, oye, levanta esta respuesta, es parecido al ping, y espera la respuesta para efectivamente. No sé si ustedes tienen la posibilidad, pero en su casa, si logran entrar a la configuración del router de su casa, el router tiene como todas estas herramientas para ver cuáles son los equipos que están conectados, los tiene en tiempo real, entonces les va a mostrar todos los equipos que están conectados al router de su casa, y si ven alguno que no les es familiar es porque les saben la clave, básicamente. Así que ahí es súper importante este tipo de herramientas. En el caso de la red, una red corporativa también es importante. Si yo tengo categorizado los servicios de la red que tengo disponible con su IP, además conozco los rangos de IP que yo disponibilizo para mi usuario, debería tener súper claro cuál es mi mapeo de IP, y por lo tanto cualquier otra que esté ahí activa es porque hay algún servicio que alguien habilitó y no está autorizado, no lo tengo registrado. Entonces es súper importante revisar eso. Consideraciones: los firewalls pueden bloquear estos paquetes impidiendo detección. Es decir, si tengo máquinas que pasan o están detrás del firewall, por decirlo de alguna forma,
no voy a poder ver esas máquinas porque básicamente el firewall está bloqueando ese mapeo, ese escaneo de la red. Es súper importante que tengan en consideración eso, que si no le aparece una máquina, hay que ver, oye, hay un switch o un router que está, o una máquina que está cumpliendo esa función, ojalá que probablemente no me va a mostrar esas máquinas porque están protegidas a través de eso. Y el escaneo de puerto, como hablamos, conexión TCP, establece una conexión para verificar si el puerto está abierto o no, que fue un poco lo que hablamos antes, pero a través de otra herramienta que es el Sync Scan, que también hace lo mismo parecido al Sync TCP, pero básicamente ve los puertos si efectivamente están abiertos o no. Es bien relevante esto, sobre todo los equipos que están expuestos a Internet, ver cuáles puertos están abiertos y cuáles no, y hay que cerrarlos si es que no están, si es que no están siendo utilizados. Otra herramienta, el Nmap, que pueden instalar en Debian, que es básicamente, ahí está, app-get install nmap. Y ahí acá vamos a mostrar algunos comandos básicos de esta herramienta, que básicamente es lo que me permite ir escaneando. Por ejemplo, ahí el nmap-p80, escaneo el puerto 80 de la IP específica, que es la 192.168.1.1, y hay distintos ejemplos. Escanear solo el puerto 80 TCP de la IP específica, escanear los puertos 80-21 de la IP específica, y el 80 es el puerto HTTP y el 21 es FTP, que es para archivos para FTP. Eventualmente podría escanear un rango de puertos, todos los puertos que estén abiertos. Y aquí es bien importante ver qué cosas están permitidas y no permitidas sobre un servidor. Esto es recomendable también para equipos que están expuestos a Internet, sobre todo si son máquinas Windows, pero también los routers permiten hacer este tipo de bloqueo. O sea, si yo tengo mi router, por ejemplo, de mi casa, que está expuesto a Internet, yo eventualmente podría entrar a la configuración del router y empezar a cerrar puertos, cerrar todos los puertos que yo no quiero que me excedan o me hagan peticiones. Yo podría salir, pero no que alguien entre con algún tipo de request a mi red eh, local de casa. Entonces aquí esta herramienta permite hacer un sondeo, una revisión de lo que el estado de mi red. Y ahí básicamente lo que está haciendo es el escaneo a la IP específica y me está diciendo cuáles son el estado de los puertos. En este caso, nuevamente están todos abiertos. Tablas de ruteo. Básicamente las tablas de ruteo lo que me hacen es que yo pueda tener mapeado hacia dónde están siendo dirigidos los servicios o los requests de cada uno. No están solamente presentes en los routers, como yo les decía, yo puedo decir, oye, este IP específicamente da respuesta a un puerto específico, por lo tanto dirijo todo el tráfico hacia allá, me hace más eficiente la comunicación. Por lo tanto, establezco ciertas puertas de enlace predeterminadas y así de alguna forma dirijo o restringo los paquetes de alguna forma a ciertos equipos o no dentro de la misma red. Por lo tanto, son súper importantes de poder hacerlo y también se pueden construir con Linux definiendo, digamos, entonces ahí Linux también puede transformarse como una especie de router dentro de mi red para ir direccionando el tráfico en la medida que yo lo necesite. Aquí hay un ejemplo, el IP route, básicamente la IP de destino vía el gateway y el nombre del dispositivo donde lo estoy diciendo, básicamente con sus IPs. Entonces yo lo que hago en definitiva a través de esta máquina voy clasificando a quién quiero llevarle ciertos requerimientos o peticiones y lo puedo hacer directamente a través del IP. Internamente en mi red va a haber un IP local que va a tener el puerto abierto, etcétera, pero el router va a decir todas las peticiones que vengan por el puerto 80, por ejemplo, se vayan específicamente a esa máquina con ese IP. Entonces hago una tabla de relación de los servicios que yo tengo dentro de mi red. Y eso hace mucho más eficiente. Y aparte que esa máquina va a quedar ya con el puerto
este caso un servicio web puede quedar habilitado. Analizadores de tráfico, los sniffer o analizadores de tráfico permite capturar todo el tráfico de una red. Esta herramienta también lo traen los routers, también están en dispositivos en muchos de los dispositivos de casa y también en herramientas empresariales, lo cual yo estoy viendo cada uno de los paquetes de red de tráfico o peticiones que se están haciendo desde esta red. Es decir, yo puedo ver el log de cuál fue la IP. Por ejemplo, si yo estuviera en este Mac en mi casa, puedo ver la IP de este Mac y puedo ver todos los sitios por los cuales, o los sitios o peticiones o los servicios que utilizó este computador a través de la red, porque va quedando todo registrado en un log y eso se puede configurar obviamente de cuánto tiempo hacia atrás quiero la historia. Y, ¿cómo se llama? Linux también tiene esa funcionalidad de poder hacer ese analizador de tráfico. Entonces, también ahí Linux también como una funcionalidad que tiene, puede hacer este tipo de cosas y yo capturar toda esa información y analizarla en caso que yo quiera hacer, no sé, una auditoría de ver por dónde se está yendo mi tráfico o qué tipo de servicios están ocupando mis usuarios. Esto es común porque las empresas normalmente servicios como de multimedia, YouTube específicamente los bloquean. Y si están viendo que todo el tráfico se está yendo por aquí, pueden eventualmente filtrar el tráfico. Y aquí hay unos ejemplos de cómo eventualmente se pueden filtrar algunos tipos de tráfico. Acá hay una herramienta también de tráfico de red que es Wireshark. Básicamente hace exactamente lo mismo que estábamos hablando. Ahí está la forma de instalar todo esto dentro del entorno de Debian. Y lo que nos permite es que a través de una interfaz gráfica yo poder ir analizando algunas de las cosas que estábamos hablando. Es decir, aquí puede, por ejemplo, seleccionar la interfaz NP0S3 y empezar a ver información detallada de qué es lo que está pasando a través de la red. Y si se fijan, ahí hay los tiempos, el origen, de dónde está viniendo la petición, el destino, el tipo de protocolo y qué información está, ¿cómo se llama?, consumiendo o consultando esa petición. Entonces, y también por otro lado, yo eventualmente podría hacer filtros de cierta información que de alguna forma me permite administrar. Entonces, básicamente, si ustedes están analizando que todo esto lo estamos hablando bajo el entorno de Linux, estas herramientas que se habilitan en este entorno de sistema operativo me permiten tener una máquina Linux cumpliendo este rol dentro de mi red y que de alguna forma es como una especie de router o un switch que yo tengo dentro de mi red y me permite tener todas estas herramientas de administración, monitoreo, análisis del tráfico que está pasando en mi red y pasa a ser un nodo súper relevante dentro de mi infraestructura que tengo conectada a mi red. Entonces, aquí tengo herramientas de análisis, estadística, etcétera. Distinta información que me permite estar analizando y mirando qué es lo que está pasando en mi red para poder hacer gestión sobre ella y mejorar el rendimiento. Básicamente ese es el objetivo. Si veo que mi red en general está lenta, bueno, tengo que ver cuál es el 80-20 del consumo de la red que está pasando por el tráfico. Ahí sí se pueden ver los porcentajes de cuánto está pasando por Ethernet, distinta información respecto a los paquetes que se están consumiendo dentro de la red. Los IP tables y su configuración básica. Básicamente permite definir reglas de bloquear un poco lo que estábamos hablando antes, de bloquear tráfico en la red. Y aquí lo que busca básicamente es
es ubicarlo en una parte que sea vulnerable para la red. Como ustedes saben, las DMZ son redes que están accesibles a Internet o expuestas a Internet, por lo tanto son probablemente las máquinas que puedan tener algún cierto tipo de vulnerabilidad. DMZ, que es la zona desmilitarizada que se llama, eh, básicamente porque está expuesta a Internet. Y en esta zona o en esta parte de la red que está probablemente en la misma altura del firewall, que también está expuesta a Internet, pero es la máquina que está filtrando el tráfico que viene desde la red externa hacia la red interna. Es importante ahí tener la configuración de paquetes que sí pueden entrar a tu red o no pueden salir, o simplemente que pasan a través del firewall a otra máquina. Entonces, eh, ese análisis se debe hacer bien minuciosamente y ir como aprendiendo de mi tráfico de manera de cómo voy definiendo estas reglas para que el tráfico que sí es permitido o que sí o que es inocuo, por decirlo de alguna forma, hacia las máquinas donde tengo el servicio, pase sin problema, pero también protegerlo a través de las puertas y a través de las IP tables, decir cuáles son las peticiones que no voy a recibir, cuáles son los tipos de tráfico que no voy a recibir dentro de estos servidores que están expuestos normalmente a Internet. Y todo lo que está del firewall hacia atrás, obviamente, queda protegido a través de estas reglas de configuración. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de bloquear puertos del TCP, por ejemplo, entre el puerto 1 y el 1024. Aquí está dejando de alguna forma el bloqueo de los puertos o bloquear paquetes en la red local, específicamente a un IP que es la 192.168 de la 10 a la 24, o permitir tráfico web entre los puertos 80 y 43. Básicamente se acepta el tráfico en este tipo de puertos, o aplicar NATEO básicamente con IP pública a través de ciertos comandos. Si se fijan, ahí todos los requerimientos que lleguen a esta IP que está interna pueda recibir información a esta IP pública, que normalmente parten con 200 en Suabri. Otra forma es con IP dinámica, que básicamente nuevamente la IP fija interna es la 192.168.1024, pero eventualmente podría llegar desde cualquier IP dinámica desde afuera. Y activar el forward, que básicamente es dejar pasar tráfico específico a ciertas IP. Entonces, este detalle es bien técnico, la verdad que es importante que vayan paso a paso, sobre todo por conocer el sistema operativo. El foco acá básicamente tiene que ver con que vean que Linux como sistema operativo tiene funciones bien avanzadas respecto a la administración de redes, cosa que probablemente en Windows no ocurre así. En Windows probablemente tengamos que, pueda que se hagan algunas de estas cosas, pero instalar software específico que hagan esta funcionalidad, cosa que Linux, por otro lado, lo hace de manera nativa con ciertas herramientas que pueden ser instaladas y que son parte de la suite, cosa que en Linux no pasa. Entonces, como cierre finalmente, el sistema operativo Linux básicamente es de código abierto, existen una infinidad de versiones llamadas distribuciones, algunas libres, otras de pago, e insisto que ahí que sean libres o de pago tienen que ver básicamente con el soporte que da, en este caso, el dueño de la distribución y el foco que le da. Hay muchas de estas distribuciones Linux que tienen un foco más bien estudiantil, como es el caso probablemente de Debian, que disponibiliza una versión que pueda ser fácil de instalar, gratuita y que pueda tener todas las herramientas más o menos estándar para que la gente estudie o haga investigación sobre estas versiones. Dado que además hay comunidades de apoyo y que permiten cualquier duda que tengan las personas que están trabajando sobre estas versiones de Linux, puedan trabajar con ellas, resolver dudas rápidamente y plantear nuevos casos de uso que permiten, no sé, al equipo de desarrollo o a los dueños de la distribución de desarrollar ciertas
aplicaciones o características en el sistema operativo. Existen diversas herramientas de monitoreo de red sobre el sistema operativo que pueden ser utilizadas, que básicamente es la revisión, cómo está la máquina respecto a su configuración de red, análisis de tráfico y segmentación de tráfico, básicamente lo que vimos ahora al final. Y básicamente la instalación de aplicaciones y servicios Linux tiene una facilidad de instalar, como lo vimos en algunos pasos, y de todas formas, insisto que específicamente en la página de Debian hay bastante información respecto a qué funcionalidades y aplicativos tienen adicionales como parte del core del sistema operativo y que está disponible para toda la comunidad. Así que es bien importante ahí que se atrevan a hacer esta instalación. Yo la he hecho un par de veces en máquinas que he dejado como que las tenía un poco ya pensadas para su muerte, pero la verdad que instalando este sistema operativo que es bastante liviano, la verdad que se pueden hacer algunas cosas, obviamente aprender más del sistema operativo, pero incluso hay gente que lo ocupa con algunas herramientas de ofimática que también están disponibles y les permite hacer estas dos funciones de aprender sobre el sistema operativo y también ocuparlo. No sé si alguien tiene eh, alguna duda de lo que vimos hasta ahora, tiene preguntas, consultas. Doy el espacio ahí para que puedan mencionar. Ahí Felipe Cornejo dice que Ubuntu una versión más orientada a usuarios estándar. Claro, probablemente está más cercano al core de Linux y han hecho menos modificaciones respecto a otras versiones, por ejemplo. Ujú. Bueno, como resumen de la clase, conocimos los principios del sistema operativo Linux, que insisto, los invito a que se atrevan a usarlo. La verdad que es bastante amigable, por lo menos la versión gráfica es bastante amigable. La versión no gráfica, ahí les invito a que se sientan cómodos en ocupar la línea de comando. Es bien potente en términos de que cada uno de sus comandos y parámetros son bien específicos y les permite hacer cosas bien interesantes. Cosa que probablemente en Windows están más estructuradas porque con sus paso a paso y sus asistentes son mucho más limitados respecto a... Y bueno, y adicionalmente revisamos algunas herramientas que exploran los servicios de red bajo el sistema operativo Linux. Así que es súper importante que tengan siempre en consideración este sistema operativo para algunos de sus casos de uso en el futuro en sus trabajos. Así que si es que no alguien más tiene alguna pregunta o duda, esta sería la clase de hoy. Dejo los minutos si es que alguien tiene una pregunta o si estamos por ahí. Bien, muchas gracias a todos y nos estamos Muchas gracias, viendo profe. en las últimas clases. Hasta luego, que tengan buenas noches. Gracias, Buenas noches. profe. Hasta luego, chao, chao.